Buenas, mi nombre es Dayana Ceciliano, soy estudiante en la carrera de Derecho en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y a continuación les voy a exponer sobre mi trabajo de investigación para optar por el título de licenciatura en Derecho. El tema es el desarrollo del control de convencionalidad en el periodo de 1990 al 2014 en Costa Rica, sobre su implementación en el dictado del acto administrativo. Justificación. Costa Rica aceptó la competencia de la Corte desde el año 1980 y una de las obligaciones que tiene al ser miembro del sistema interamericano es respetar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José, y adoptar medidas en el derecho local para la tutela efectiva de los derechos humanos. El control de convencionalidad es una doctrina que ha desarrollado jurisprudencialmente la Corte Interamericana a partir de las resoluciones emitidas por ese órgano desde el año 2006. No obstante, se ha observado desconocimiento sobre la figura que permitiría comparar el derecho interno con el internacional en materia de derechos humanos. Introduction. Control of conventionality is a mechanism that allows a comparison between the domestic law of an state and the various international instruments that protect fundamental rights. This article performs an analysis of existing doctrine and case law on the subject and the Administrative Act to discover that nowadays administrative actions lack the enforcement of conventionality control. This is due to the lack of awareness of the subject, but it could be overcome through training on the topic and a simple amendment to the General Law of Public Administration, in the sense that in the administrative procedure includes the control of conventionality as requirement of validity of the Administrative Act. Estado de la cuestión. Se realizó una búsqueda en diferentes bibliotecas especializadas en Derecho, como lo son la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, la Biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Se determinó que existe mayor abundamiento sobre el tema a nivel de doctrina y jurisprudencia internacionales, en tanto que en Costa Rica, el jurista que más ha escrito sobre el control de convencionalidad es el doctor Ernesto Ginesta Lobo. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es extensa en el tratamiento de esta figura desde la jurisprudencia que viene emitiendo en el año 2006. Para el presente trabajo se plantean los siguientes objetivos. Objetivo general. 1. Definir de forma general en qué consiste el control de convencionalidad y su desarrollo en la jurisprudencia costarricense. Objetivos específicos del primer tema son comprender la figura del control de convencionalidad, luego explicar por qué el control de convencionalidad debe darse de oficio y 3. Analizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica en donde se establece la preponderancia del derecho internacional de los derechos humanos. El segundo objetivo general es repasar las generalidades del acto administrativo para conocer si es viable implementar el control de convencionalidad en el dictado de este. Como objetivos específicos de este tema, contamos con que se va a repasar la generalidad del acto administrativo, se va a analizar si es posible implementar el control de convencionalidad en el dictado del acto administrativo, para finalmente proponer la forma en la que deberá darse el control de convencionalidad en instancias administrativas. Metodología. La investigación se llevó a cabo por medio de una metodología descriptiva, por cuanto se realizó una recopilación de datos en doctrina nacional e internacional, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional de Costa Rica. También se implementó la metodología cuantitativa a través de la realización de una encuesta por medio de la herramienta SurveyMonkey, que se completó entre los días 6 al 13 de marzo del 2014 con una muestra de 68 participantes profesionales de Derecho. Algunas de las preguntas planteadas a los encuestados son las siguientes. La primera, ¿sabe en qué consiste el control de convencionalidad? A tal pregunta, menos de la mitad contestaron afirmativamente. En virtud de tal desconocimiento, se les brindó una definición del control de convencionalidad y posteriormente se les preguntó, ¿considera que en nuestro país se aplica el control de convencionalidad? A tal interrogante, más de la mitad contestaron negativamente. Otra de las preguntas realizadas a los encuestados fue, ¿cree que el control de convencionalidad debe efectuarse de oficio en actuaciones administrativas? La respuesta de los encuestados fue la siguiente. Menos de la mitad contestaron que sí, en tanto que la mayoría contestó que no debe darse de oficio.
Finalmente, se les consultó si considera usted que debería examinarse la convencionalidad en el dictado de un acto administrativo como requisito para su validez. Como puede verse, más de la mitad contestaron afirmativamente a tal interrogante. Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación son los siguientes. De los datos recolectados en la encuesta, se refleja que en primera instancia existe un desconocimiento sobre la figura del control de convencionalidad. Sin embargo, también puede observarse que los profesionales en derecho encuentran de mucha importancia que se verifique el control de convencionalidad, pero no oficiosamente en sede administrativa, aunque consideran que debería examinarse la convencionalidad de los actos como un requisito para su validez. Además, se logró determinar que en doctrina y jurisprudencia se reconoce que, tratándose de derechos humanos, los tratados internacionales que los tutelen de mejor manera tendrán preponderancia sobre la constitución política de cada uno de los Estados miembros del sistema interamericano. Si bien el control de convencionalidad ha sido ampliamente desarrollado en las resoluciones de la Corte Interamericana desde hace unos 8 años, tratándose del dictado de actos administrativos, ha sido un trato exiguo en la doctrina costarricense e internacional el que ha recibido. Asimismo, actualmente se reconoce que el control de convencionalidad debe efectuarse oficiosamente, no solo en sede judicial, sino también en sede administrativa. Sin embargo, los doctrinarios y profesionales en derecho no encuentran que aplicar el control de convencionalidad afecte negativamente el principio de supremacía constitucional, toda vez que se trata de realizar una interpretación pro homine de las normas y de tutelar de mejor manera los derechos fundamentales. Las recomendaciones que pueden efectuarse a partir de los resultados obtenidos es que, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, nuestro país está obligado a adoptar medidas, incluso de carácter legislativo, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del artículo 1 de la Convención, así como observar y cumplir con lo dispuesto en los fallos vinculantes que emite la Corte Interamericana. Por lo anterior, es importante capacitar en materia de convencionalidad a los funcionarios encargados de dictar actos administrativos para que, previo al dictado del acto, ejerzan la comparación entre las normas de derecho interno y los instrumentos internacionales que tutelan los derechos humanos. Estas capacitaciones pueden darse a través de charlas o cursos por parte de los expertos en la materia que logren hacer ver a los funcionarios cuál es la importancia del control de convencionalidad. Esto para evitar que se llegue a instancias contenciosas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra recomendación a nivel normativo consiste en adicionar al artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública para que el primer inciso se lea de la siguiente forma. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige dentro del respeto debido a los derechos humanos, intereses del particular y tomando en cuenta los parámetros establecidos por el control de convencionalidad. Muchas gracias.